Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Que el Señor les bendiga abundantemente. Mi nombre es Raúl Cervera, soy pastor de Calvary Chapel Pachacute. Hoy, domingo 21, estamos listos para seguir con nuestros estudios dominicales a través de la epístola de Primera de Juan. Es una gran bendición poder estar en ese libro y poder escuchar atentamente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por favor, acompáñame con una oración y dejemos que el Señor y a través de su Espíritu Santo ministre nuestros corazones. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad y tu gracia tan abundante. Gracias por permitirnos tener este tiempo para aprender más de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre, que ministres mi corazón, nuestros corazones, que tú nos ayudes a entender, a discernir tu voluntad, Padre, y podamos poner en práctica lo aprendido. Gracias por este tiempo, Señor. Sea un tiempo para tu gloria. Oramos y pedimos esto en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Estamos leyendo el libro de Primera de Juan. Nos hemos detenido ya por varias semanas, 3, 4 quizá en el segundo capítulo, un capítulo con muchos temas importantes. Hemos hablado de Jesucristo como nuestro abogado, hemos hablado acerca del amor que Él quiere que tengamos los unos a los otros, hemos hablado acerca de cómo nosotros rechazar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y tener un enfoque claro en lo que el Señor quiere, porque Él nos ha dicho que el mundo va a pasar y sus deseos van a pasar, pero el que permanece en Él permanecerá para siempre. Ahora, en esta cuarta semana del capítulo 2 vamos a estudiar entre versos 18 hasta el final, y acompáñame por favor con la lectura y luego examinaremos verso por verso el mensaje del Señor para nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 29. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Versos 18 al 29 de Primera de Juan, capítulo 2. Antes de desglosar verso por verso, estaba pensando cómo poner un título a estos versículos, a este tema del día de hoy, y vino a mi mente esta palabra: cuidado, cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de olvidar, número uno, que vivimos los últimos tiempos, ¿ok? Cuidado de olvidar que vivimos los últimos tiempos. Número dos, cuidado de ser arrastrado por la mentira. Cuidado de ser arrastrado por la mentira. Número tres, cuidado de negar a Jesús. Cuidado de negar a Jesús. Número 4, cuidado de dejar de permanecer en Él. Cuidado de dejar de permanecer en Él. Juan el apóstol escribió esta carta debido a un problema doctrinal que había surgido en las iglesias de Asia Menor. Ahora, esta crisis surgió cuando un grupo de personas, miembros de estas iglesias,
introdujo un pensamiento pero tan equívoco acerca de Jesucristo. Estas personas enseñaban que la materia era mala y no forma parte de la creación de Dios. Negaban rotundamente la encarnación de Jesucristo. Su pensamiento era que el Jesús hombre no era la misma persona que Cristo Dios. Ellos decían que Cristo se incorporó en el Jesús hombre en el momento de su bautismo y que lo dejó antes de su crucifixión. Ahora, estos hombres se jactaban de una falsa espiritualidad. Se les conoció con el nombre de gnósticos. El gnosticismo entró dentro de la iglesia. Ahora, Juan amaba la iglesia del Señor. Juan amaba a los creyentes. Juan tenía que enfrentar a estos hombres, pero sobre todo tenía que advertir a sus hijitos de no seguir falsas doctrinas. Juan tenía que advertir a sus hijitos acerca de hombres que estaban falsificando la verdad del evangelio. Estaban hablando cosas que no tenían nada que ver con lo que ellos habían recibido y ellos mismos habían dado a sus discípulos, ¿no? Ahora, en Juan 8:32, en el evangelio de Juan, Juan escribió las palabras de Jesús cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32 nos dice que si conocemos la verdad nos hará libre. Ahora, Juan no quería que sus lectores se desviaran. Escucha esto. Juan no escribió esta carta para debatir con los gnósticos. Juan ese no fue su propósito. Él escribió para enseñar a sus lectores y animarles a permanecer en la verdad. Juan no escribió esta epístola para entrar en controversias con aquellos que se estaban oponiendo a la verdad del evangelio. Juan escribió esta epístola para escribirle a sus hijitos en la fe, aquellas personas en Asia Menor, aquellas iglesias, para que permanezcan en la verdad. Conocéis la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, vayamos verso por verso en la epístola de Primera de Juan. En Primera de Juan 2:18, Juan empieza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Mientras leía estos versículos 18 al 29, en verdad quedé muy impresionado en el tipo de relación que Juan tuvo con Jesús. Si podemos hacer un estudio más adelante, me encantaría hacer un estudio acerca de Juan y de Jesús, de tal maestro, tal alumno. Esto es impresionante. La forma como Juan enseña, la manera que Juan enseña, es tal cual él fue enseñado por su maestro. Juan usa las mismas palabras que Jesús. Juan tiene tanto amor por sus ovejas tal cual Jesús lo tuvo. Juan es un imitador de su maestro. Ese es el punto que nosotros tenemos que llegar como creyentes. Ahora, hay algo interesante. Un verdadero discípulo de Jesús, ¿ok?, hace exactamente lo que hacía Juan. ¿Qué es lo que hacía Juan? Juan imitaba a su maestro, pero Juan empieza esta porción de las Escrituras diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Juan vivía una vida expectante. Escucha esto: expectante al regreso de Jesús. Juan vivió su tiempo como si fuera el último tiempo. Interesante. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Esta carta probablemente se escribió entre los años 90, 100 después de Cristo. Habían pasado quizá 60 años desde que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos. Ahora no ha pasado mucho tiempo y Juan ya vivía así expectante, esperando el retorno de su maestro, viviendo su vida como si fueran los últimos tiempos. En el Evangelio de Mateo, si quieres acompañarme, Mateo capítulo 24, versos 3 al 11, hay algo interesante ahí. Mateo 24, 3 al 11 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, escucha esto, los discípulos, entre ellos Juan, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Interesante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, verso 3 al 11. Ahora, ¿qué está sucediendo? Juan le está diciendo a sus lectores, hijitos, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo. Él estaba viviendo expectante que su tiempo era el último tiempo. Ahora, cuando Juan caminó con Jesús, junto con sus hermanos, los discípulos, le preguntan a Jesús, hey, dinos, maestro, ¿cuándo será que acontezca tu venida? ¿Cuáles son las señales del fin del siglo? Y Jesús les advierte que una de las señales del fin del siglo es que se levantarían falsos cristos. Muchos engañadores, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso les advirtió Jesús. Y Juan fue el que recibió esa advertencia. Y Juan también, ¿qué es lo que está haciendo? Advirtiendo. Jesús amaba a sus discípulos y les enseñó, les advirtió a no caer en el engaño. El que ama advierte, el que ama cuida. Y eso es lo que está haciendo Juan. Juan en amor les está hablando a sus hijitos. Ahí en 1 de Juan 2:18 les está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, y Juan dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han surgido muchos, dice, anticristos. Ahora, una de las señales de los últimos tiempos será la aparición de este anticristo. Y es importante, escucha esto, es importante entender el nombre anticristo. Anticristo significa opuesto a o en lugar de. Opuesto a o en lugar de. Ahora, opuesto a Jesús o en lugar de Jesús. Este anticristo, según lo que podemos leer en las Escrituras, se verá encantador, exitoso, guiará a la humanidad, pero al final guiará a la humanidad a una rebelión contra Dios en los últimos tiempos. Este hombre que se verá encantador, exitoso, este hombre va a guiar a la humanidad a una rebelión contra Dios. El anticristo será un dictador mundial, quien llevará a la humanidad a una era dorada, pero luego se dejará ver tal y cual es, un engañador, y el juicio de Dios caerá sobre él. Y ¿sabes qué? Esto sucederá justo antes del retorno de Jesús por su iglesia. Ahora, el anticristo viene, escucha esto, el anticristo viene. Juan está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo y según oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Aún no se había manifestado, es más, aún no se ha manifestado. Pero algo que fue cierto en la época de Juan, como lo es en la nuestra, es lo que Juan está diciendo ahí. Así ahora han surgido muchos, dice, muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos, muchos engañadores. Recuerda esto, lo que acabamos de leer en Mateo 24, entre el verso 4 y 5. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Ahora, lo que fue cierto en la época de Juan, como lo es en la nuestra, es que muchos anticristos. ¿De dónde salen estos anticristos? ¿De dónde salieron aquellos que se oponían a la verdad? Es una pregunta interesante. Y Juan la va a responder. En 1 de Juan 2:19, escucha atentamente lo que dice. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De dónde salieron estos anticristos? Juan da la respuesta y dice, salieron de nosotros. ¡Wow!
salieron de nosotros. Estos anticristos que Juan hace mención en un determinado tiempo, lo que él está diciendo es que se identificaron con el cuerpo de creyentes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ok? Tienes que estar atento a esto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es una advertencia muy clara para nosotros. Y con esta advertencia y hablando acerca de lo que empecé diciendo, cuidado, te quiero decir algo. Cuidado de esas personas que son tan espirituales. Cuidado de esas personas que son tan espirituales. Y ¿sabes qué sucede finalmente? No se acomodan en ninguna iglesia. No se acomodan en ninguna iglesia. Juan está diciendo que estos anticristos, ¿ok? Se está refiriendo a aquellos engañadores, aquellos que están falsificando la palabra de Dios, aquellos que se creen súper espirituales, pues tienes que tener cuidado. Estas personas tienen un alto pensamiento de sí mismos, creyendo que conocen todo, practicando la misma corriente quizá del gnosticismo, un pensamiento más elevado, súper espirituales, y sabes que estas personas simplemente fingen una falsa espiritualidad, están ahí en la iglesia, como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay personas que no se acomodan en una iglesia y van de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Ten cuidado de eso. Ahora, Juan está hablando ahí, dice, porque si hubieran sido de nosotros, escucha, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, estaba leyendo un comentario que me encantó muchísimo. Se dice que un falso cristiano, escucha esto, se dice que un falso cristiano no se sentirá cómodo echando raíces en una iglesia saludable. Una vez más, un falso cristiano no se sentirá cómodo en una iglesia saludable. No se sentirá cómodo echando raíces en una iglesia saludable. O arreglará su situación con el Señor o simplemente se irá. Eso es lo que va a suceder con un falso cristiano. Cuidado con estos anticristos que antes de irse, lo que van a hacer es esparcir una falsa doctrina. Ese era el problema en las iglesias de Asia Menor. ¿Cuál era el problema? Que habían anticristos que se estaban oponiendo a la verdad, estaban esparciendo una falsa doctrina. Y Juan le dice a sus hijitos algo muy importante. Versículo 20, 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tremendo lo que Juan les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan les está diciendo que ellos no deberían ser presa fácil para caer en el error, ya que ellos tienen algo especial. Tienen, dice, la unción del Santo. La unción del Santo. Ahora, presta atención a esto, por favor, porque esta palabra unción muchas veces es mal usada en el cristianismo. Ahora, Juan dice que ellos tienen la unción del Santo. ¿Cuál es esta unción? ¿Cuál es esta unción? En el Evangelio de Juan, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Un verdadero creyente lleno del Espíritu jamás se desviará de la verdad. La unción a la que Juan estaba haciendo referencia era el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Era la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Ahora, Juan no está hablando de una unción en particular. No quiero ofender a nadie, pero muchas veces en el mundo cristiano se hace un espectáculo acerca de eso. Recibe la unción y creen que tienes que hacer algún tipo de locura en especial para que muestres que realmente estás con esa unción. No lo es, así no funciona, así no es la realidad de lo que Juan estaba hablando y de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Juan les está diciendo a sus hijitos que tengan cuidado
que hay una corriente que es dañina, muy perjudicial para la iglesia, y que esta corriente salió dentro de la iglesia, que eran personas que estaban caminando con los creyentes, pero que finalmente no eran creyentes, nunca fueron de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y Juan les dice, a los que sí eran de él, a los que sí eran creyentes, Juan les dice, ustedes no son presa fácil para caer en el error, porque ustedes tienen una marca especial, ustedes tienen un sello especial, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen el Espíritu en su vida, y el Espíritu, como dice el Evangelio de Juan 16:13, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Cuando un creyente tiene el Espíritu, anda en el Espíritu, nunca será presa del error, nunca caerá en una mentira. Primera de Juan 2:21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, cuando Juan usa esta palabra conocer, está hablando acerca de revelar, de una revelación que les ha sido dada a ellos. ¿Y quién les ha dado esta revelación? Es el Espíritu Santo. Escucha esto, el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir. Ningún verdadero creyente será presa fácil para caer en el error. ¿Quiénes son los que caen en el error? Los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Pero ¿sabes qué? Tengamos cuidado, porque muchas veces caminan con nosotros. Están ahí en la iglesia. Están ahí. Ya lo dije hace un momento, algo que me gustó muchísimo. Un falso cristiano nunca se sentirá cómodo en echar raíces en una iglesia saludable. Nunca se sentirá cómodo. O arreglará su situación con Dios, o se irá. Primera de Juan 2:22 dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega, dice que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Wow. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, dice. Ahora, en Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿ok? Yo y el Padre uno somos. Si tú lees toda la historia ahí en el Evangelio de Juan, los judíos quisieron apedrear a Jesús. Quisieron apedrear a Jesús después de que él hizo esta declaración. Ellos dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Estás blasfemando, porque siendo hombre te haces como Dios. Ahora, no había blasfemia en Jesús, no había ningún tipo de blasfemia. Él dijo la verdad. Sus acusadores tenían otro espíritu. Sus acusadores tenían otro espíritu. ¿Qué espíritu tenían sus acusadores? En Juan 8:44, escucha lo que voy a leer. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre, dice, de mentira. Y padre de mentira. Lo que acabamos de leer aquí es interesante, porque lo que estamos viendo es que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Y Juan está llevando a sus lectores a tener cuidado de caer en la mentira, de ellos tener un espíritu diferente al que ya tenían. Ellos tenían el Espíritu Santo en su vida, y el mentiroso, el engañador, estaba tratando de llevarles por otro rumbo, en otro camino. Versículo 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, puede que encuentres a muchas personas que aparenten ser religiosas, o su modo de vivir sea bueno y realcen por sus modales o quizá por su buen comportamiento. Puedes encontrar ese tipo de personas. Pero si estas personas, escucha esto, si estas personas rechazan a Jesús, todos sus buenos modales, su buen comportamiento no les servirá de absolutamente nada, debido a que niegan al Hijo, a Jesús. Realmente no tienen al Padre. A Juan está diciendo aquí, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Ok? El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Puedes, una vez más, puedes encontrar a muchas personas que aparenten ser religiosas, que su modo de vida sea bueno, sus modales, etc.
pueden llevar una vida que, wow, te deslumbre. Pero si estas personas rechazan a Jesús, todos sus buenos modales, su buen comportamiento no les lleva a nada, a nada. ¿Sabes qué? Están negando al Hijo, están negando a Jesús. Y si niegan a Jesús, no tienen al Padre, no lo tienen. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, aquí hay una interrogante. ¿Qué oyeron desde el principio? ¿Qué oyeron en el principio? Juan les está diciendo a sus lectores, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué oyeron en el principio? Se está dirigiendo a sus hijitos en la fe, aquellos que conocen la verdad del Evangelio. Y Juan les está advirtiendo de no caer en el error, ¿ok? De no seguir una corriente equívoca. Ahora, ¿qué oyeron en el principio? Lo que oyeron en el principio no está basado en las escrituras del Antiguo Testamento, está basado en lo que Juan y los demás apóstoles habían compartido. Las enseñanzas de los apóstoles, eso es, las enseñanzas de los apóstoles fue tan sencilla. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. La doctrina de los apóstoles fue sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más, fue simple. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa era la doctrina de los apóstoles. Y dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Sabes qué sucedió en el inicio de la iglesia cristiana? La doctrina, la enseñanza era tan simple, tan sencilla de darla y de tomarla, que hubo una explosión en el cristianismo. La iglesia creció muchísimo. La iglesia realmente tuvo un crecimiento impresionante. Si tú recuerdas cuando Pedro estaba predicando 3,000 en un tiempo, 5,000 en otro tiempo, la iglesia creció rápidamente. ¿Por qué? El evangelio sencillo fue dado de una manera sencilla y las multitudes lo tomaban, lo creían. Pero algo que al hombre le encanta hacer es debatir. Siempre está en busca de un conocimiento nuevo y quieren algo nuevo en sus vidas, y cuando sucede eso pueden caer muchos en el error. Me encanta esta parte de lo que está hablando Juan. Juan está hablando acerca de un tema claro. ¿Sabes qué? No nieguen a Jesús. No nieguen a Jesús. Jesús se encarnó, Dios se encarnó y estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Juan está diciendo la verdad del Evangelio, pero Juan no está entrando a debatir con aquellas personas que se creían súper espirituales. Él no está debatiendo con ellos, él está advirtiendo a sus hijitos. Cuando nosotros tenemos la verdad, cuando nosotros sabemos la verdad, en verdad no hay necesario entrar en debates. Simplemente practica, vive la verdad, permanece en la verdad. Eso es lo que está llevando Juan a sus discípulos, a sus hijitos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. No cabe duda que Juan fue un excelente discípulo. Escucha esto, no solo vivía expectante al regreso de su Señor, no solo vivía su tiempo como si fueran los últimos tiempos, sino que Él enseñaba, ya lo dije, tal cual se le había enseñado. Eso es tremendo en Juan, eso es tremendo. Juan jamás adulteró la palabra del Señor. En Mateo 19:29, si recuerdas la historia, cuando viene un hombre y le dice: hey, maestro bueno, viene Jesús y le dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Ya recordaste la historia? Y finalmente le dice que, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto o aquello. Los discípulos, entre ellos Pedro, le dicen: ¿sabes qué, maestro? Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Y Jesús le responde en Mateo 19:29 y dice: cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Esta es la promesa, dice, que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando Juan dice que esta es la promesa que Él nos hizo, quizá está trayendo a su mente eso.
O quizá cuando Jesús se dirige a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3. Y conocemos este versículo, todos los verdaderos creyentes sabemos de este versículo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué promesa nos hizo? La vida eterna. Escucha, la promesa de la vida eterna fue dada a los discípulos, y no solamente a ellos, sino a todo aquel que en Él cree. Solo tienes que creer y permanecer en Él. ¿Y qué tendrás? La vida eterna. ¿Y a dónde quiere llevar Satanás? ¿A dónde quiere llevarnos sus mentiras? A dejar de permanecer en Él. ¿Para qué? Para no heredar esa maravillosa promesa, la vida eterna. Ten cuidado de las falsas enseñanzas, ten cuidado de las falsas doctrinas, ten cuidado de eso, porque te quieren arrebatar, te quieren sacar de un lugar donde realmente es el mejor lugar, estar con el Señor para siempre. Primera de Juan capítulo 2 versos 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahora, Juan les recuerda a sus lectores cuál fue uno de los motivos por el cual escribió esta carta: advertirles sobre los falsos maestros. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora, esto es interesante. También Juan les recalca que la unción que ellos tenían les llevaría siempre a la verdad. Una vez más, esta unción es el Espíritu Santo y no es propiedad de algunos cristianos. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios y le ha confesado como su Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Ok? Juan dice: les he escrito esto acerca de los que os engañan. Qué buen maestro, qué buen padre. ¿Sabes qué, hijitos? Cuídense. ¿Saben qué, hijitos? Por favor, pongan atención a lo que está sucediendo. Juan les está diciendo: hay una corriente dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia suceden muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Es necesario que pasen estas cosas, dice, para mostrar quiénes son los que son de nosotros. Y Juan les dice: tengan cuidado, tengan cuidado. Les he escrito esto sobre los que os engañan, pero con ustedes va a estar todo bien, porque ustedes tienen la unción del Espíritu, y al tener esta unción del Espíritu, al tener el Espíritu Santo en vuestras vidas, todo va a estar perfecto, todo va a estar bien. Recuerda esto. Al empezar nuestro estudio dijimos: cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de olvidar que vivimos en los últimos tiempos. Lo estamos viviendo. Juan lo vivió, nosotros más aún. Nosotros estamos exactamente en lo que acabamos de leer en Mateo 24. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cuidado de olvidar eso. Cuidado de ser arrastrado por la mentira. ¿Okay? Todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo no cae en el error. No cae en el error. Cuidado de negar a Jesús. ¿A dónde nos quieren llevar aquellos que falsifican el Evangelio? A negar a Jesús, porque saben que si negamos a Jesús no heredamos la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Esta es la promesa, dice Juan. ¿Qué cosa? La vida eterna. Y hay un cuidado más antes de terminar. Cuidado de dejar de permanecer en Él. Por favor, presta atención en esto. Cuidado de dejar de permanecer en Él. Primera de Juan 2, 28, 29, los últimos dos versículos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan no quería que ninguno de sus hijitos vaya tras el engaño. Los gnósticos querían arrastrar a los verdaderos creyentes a esa corriente equívoca. Juan les advirtió que esa era una falsa doctrina que les separaba del Padre.
Juan les recordó la enseñanza que les había dado desde el principio. Una enseñanza sencilla, pero con una promesa maravillosa, lo acabamos de decir, la promesa de la vida eterna. Y al terminar Juan, esta carta, este capítulo, les anima en dos cosas puntuales. Número uno, permanezcan en Él. Escucha esto, permanezcan en Él. Una enseñanza que el mismo Juan había recibido y que le hizo muchísimo bien. Y si tú y yo aplicamos la enseñanza que recibió Juan y le dio Juan a sus lectores de las iglesias de Asia Menor y nos la da a nosotros el día de hoy, si nosotros tomamos esa enseñanza, le hizo bien a Juan y nos hará bien a nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, empezando en el versículo 1. Juan 15, 1. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que cree en mí, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo en vosotros esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Al terminar este capítulo, el capítulo 2 de Primera de Juan, Juan les está diciendo: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, ¿ok? Permanezcan en Él. Tremendo lo que Juan está diciendo aquí. Ahora, cuando permanecemos en Jesús, lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, cuando permanecemos en Jesús, llevaremos mucho fruto. Mucho fruto. No llevaremos fruto, llevaremos mucho fruto. El enemigo busca separarnos, busca alejarnos de la verdad, porque él sabe que si logra su cometido, es decir, vamos a dejar de permanecer en él y no haremos absolutamente nada, nada haremos. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Alejarnos de la verdad, dejar de permanecer en la verdad. Cuidado de dejar de permanecer en la verdad. Juan termina esta parte de su libro diciendo: permanezcan en él, permanezcan en él. Muy importante. Para llevar mucho fruto debemos permanecer, y para que en su venida también, como dice Juan, no nos alejemos de él avergonzados. Muy importante. Ahora, algo más. Número 2. Número 1 es permanece en él, en Jesús. Número 2, Juan dice en el verso 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Eso es lo que está diciendo. Lo que Juan está diciendo es: practica la justicia, imita a tu Padre. Los hijos de Dios tienen un parecido a su Padre. Escucha esto: los hijos de Dios tienen un parecido a su Padre. Los discípulos de Jesús imitan a Jesús. Estaba leyendo un comentario y me encantó. Te lo voy a leer tal cual para no adulterarlo. Dios no tiene hijos que no se le parezcan o que no tengan su imagen. Dios no tiene hijos que no se le parezcan o que no tengan su imagen. Y Juan está terminando diciendo: sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Haz lo que tu Padre te pide hacer. ¿Qué cosa? O haz lo que tu Padre hizo. Sé justo, practica la justicia. Para practicar la justicia tienes que permanecer en él, porque si no permaneces en él, nada puedes hacer. Interesante. No hay capítulo más emocionante que este para mí. Estos versos son impresionantes. Si tú te das cuenta, todo lo que Juan está enseñando a sus hijitos es lo que él recibió de su maestro.
Jesús advirtió acerca de los falsos maestros. Jesús les dijo que no tenían que negar a Él. Jesús les habló del Espíritu. Jesús habló de la promesa. Jesús habló de permanecer. Lo que Juan hizo es transmitir la enseñanza que había recibido. Y la transmitió, la comunicó en una forma clara, en una forma exacta. No la adulteró. Un verdadero hijo de Dios no adultera la palabra. Un verdadero hijo de Dios permanece en la verdad de la palabra porque tiene la unción del Santo. Y la unción del Santo es el sello del Espíritu Santo en su vida. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos seguros en Él. Te animo a permanecer en Él. Hay muchas falsas enseñanzas hoy en la actualidad. Una vez más, si conoces la verdad te hace libre. La verdad está en Jesús. La verdad pura, tal cual, nos la dejó en su palabra. Y ¿sabes qué? Si hay personas que la adulteran, aléjate de esas personas. Juan no debatió con los gnósticos. Juan no entró a debatir con ellos. Juan entró en amor a advertir a sus hijitos, a sus hermanos, a permanecer en la verdad. Permanezcamos en la verdad, hoy y siempre. Son los últimos tiempos. Si permanecemos en Él, en su venida, no nos alejaremos de Él avergonzados. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Es tan clara el día de hoy. Hay tantas corrientes en este tiempo, en estos últimos tiempos, que quieren arrastrarnos, Señor, tras una mentira. Y muchas personas están siendo arrastradas. Muchas personas. Y lo triste es, Señor, que quizá estamos conviviendo con alguno de esos tipos de personas. Señor, guárdanos de esos lobos rapaces. Aquellas personas que entran a destruir al rebaño, guárdanos y ayúdanos a permanecer en la verdad. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando a la verdad y que nosotros sigamos ese camino, la verdad pura del Evangelio. Gracias por hablarnos, Señor. Úsanos para poder animar a otros a permanecer en la verdad. Gracias. A ti sea la gloria, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Disfruten un excelente día. Nos vemos pronto.